¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a un nuevo video en A2C, asesorías, todo sobre ingeniería. En esta ocasión veremos un tema relacionado con circuitos electrónicos. En videos pasados mencionábamos las características de un elemento en serie a elementos que estaban en paralelo. El día de hoy veremos más a detalle ambos casos. Cuando los elementos están en serie, de esta forma, la corriente es la misma que circula por todos los elementos, mientras que el voltaje se divide. Entonces la corriente es la misma, mientras que el voltaje se divide. Yo puedo saber la corriente y después puedo saber el voltaje en cada resistencia. ¿Cómo lo podemos realizar? Como vimos previamente, podemos obtener su resistencia equivalente, tal forma que tendríamos 4 ohms, porque están en serie, se suman, y entonces podríamos obtener la corriente, que, recordando, la corriente sería voltaje sobre resistencia, 5 volts entre 4 ohms. Es decir, la corriente nos da un valor de 1.25 amperes. Con este dato yo puedo determinar el voltaje en cada resistencia. Yo sé que la corriente es la misma tanto en la resistencia de 3 ohms como en la de 1 ohm en el circuito que dibujamos. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia de 3 ohms sería la corriente por la resistencia. La corriente va a ser la misma, 1.25 amperes por, en este caso, el valor de la resistencia, 3 ohms, lo que nos daría un valor de 3.75, mientras que el voltaje en la resistencia de 1 ohm nos daría 1.25 por 3 ohms. Es decir, el voltaje en la de 1 ohm sería 1, aquí es un ohm, sería 1.25 amperes por 1 ohm, nos daría un voltaje de una corriente de un voltaje de 1.25 volts. Si observamos este voltaje, si yo sumo el voltaje en la resistencia de 3 ohms y el voltaje en la resistencia de 1 ohm, tendría 3.75 volts más 1.25 volts, es decir, me va a dar 5 volts, que esos 5 volts es el voltaje de mi fuente. Como están en serie, la resistencia de 3 ohms se queda un voltaje de 3.75, mientras que la resistencia de 1 ohm se queda con 1.25 volts, es decir, nos da la suma de los voltajes de las resistencias, nos da los 5 volts de la fuente. Hay una forma más sencilla de obtener el voltaje en cada resistencia. Lo veremos a continuación. Voy a escribir nuevamente el mismo circuito. Tengo una fuente de 5 volts, una resistencia de 3 ohms y una resistencia de 1 ohm. Para resolverlo de forma más rápida, sabemos que en serie el voltaje se divide mientras que la corriente es la misma. Hay una fórmula la cual es para divisor de voltaje, donde el voltaje en la resistencia que me interesa, voy a poner Rx, va a ser una resistencia que me interesa, va a ser igual
a mi voltaje de alimentación que está llegando, voy a poner como Vs, por la resistencia que me interesa entre la suma de ambas resistencias. Es decir, si yo quiero calcular el voltaje en la resistencia de 3 ohms, sería mi voltaje de alimentación, son los 5 volts, por la resistencia que me interesa. La resistencia que me interesa son los 3 ohms. Entonces sería por 3 ohms entre la suma de estas dos resistencias, la que me interesa y la otra resistencia. Por lo tanto tendría 3 ohms más 1 ohm, de tal forma que el voltaje en la resistencia de 3 ohms sería 3.75 volts. La resistencia de 3 ohms tendría 3.75 volts. Ahora, si yo quiero aplicar mi fórmula, en este caso la otra resistencia, sería el voltaje en la resistencia de 1 ohm, lo determinaríamos con mi voltaje de alimentación, que serían los 5 volts, por la resistencia que me interesa. En este caso la resistencia que me interesa es de 1 ohm, por 1 ohm entre la suma de las dos resistencias. Tendría 3 ohms más 1 ohm, de tal forma que tendríamos un valor de 1.25 volts. Y así es como aplicamos un divisor de voltaje. Es mi voltaje que están recibiendo los elementos por el valor de la resistencia que me interesa entre la suma de las resistencias que están en serie. Aquí como podemos observar, aplicamos el divisor de voltaje y nos da exactamente el mismo resultado que lo que obtuvimos haciendo o aplicando la ley de Ohm. Este sería el divisor de voltaje. Si este video te resultó útil, te invito a que te suscribas. Nos vemos en el siguiente video.